Hola, hola gente, espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos y bienvenidos al podcast de hoy, donde estaremos conversando sobre cómo ha sido la historia de la educación en San Ramón, iniciando en 1950 hasta llegar a los años 2000. Un tema súper interesante que espero que se disfrute mucho. Mi nombre, como saben, es Jera. Hoy nos acompaña un estudiante de la carrera de Historia de la Universidad de Costa Rica, Daniela Cerdas, que se ha interesado por esta temática y hoy nos va a ayudar a responder algunas dudas que tenemos en torno al funcionamiento y la expansión del sistema educativo del Cantón de Moncho. Dani, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Gera. Estoy muy feliz y agradecida de poder estar aquí en este espacio, de poder compartir con las personas que nos escuchan hoy un poco sobre cómo ha sido la historia en términos de educación en San Ramón. De hecho, ahorita cuando mencionabas que este es un tema muy interesante, yo pensaba, hey, sí, o sea, una como estudiante siempre tiene que estar informada y conocer la historia de muchas cosas, no solamente de la educación, porque saber sobre historia nos da como ese poder del conocimiento, digo yo, ¿verdad? Y bueno, en muchos casos es un poder que es muy útil para, por ejemplo, tratar de defender nuestros derechos como personas, como estudiantes, etcétera, ¿verdad? Así que me encanta poder compartir hoy un poco de lo que sé y espero que sea de mucho provecho para todas, todos y todes. Ok gente, antes de empezar de lleno con este tema, creo que es bueno que nos ubiquemos en el contexto, porque cuando se habla de un tema que es parte del pasado, siempre es bueno de brindar atención a lo que sucedía alrededor, por lo que le voy a pedir a Dani que nos haga una introducción muy breve y general sobre el contexto de Costa Rica entre 1950 y 2000, y también sobre el contexto mundial, que es otro factor súper importante siempre que hablamos sobre estos temas históricos. Dani, te concedo la palabra para que nos ayudes a ubicarnos un poquito. Adelante. Sí, claro, bueno, la cosa está más o menos así. Costa Rica para ese periodo, que es 1950 al 2000, en términos de economía, por ejemplo, sufrió varios altibajos. Primero, entre 1950 y 1970, el país estaba en un excelente momento económico, donde el Estado invertía en salud, en educación, en infraestructura. Luego de 1970 y hasta 1985, aunque parezca loco, el país cae así en una crisis profunda donde la economía se desploma y obviamente el Estado tiene que tomar muchas medidas y cortar presupuestos a muchas instituciones. Obviamente además pidió préstamos a organizaciones internacionales para lograr salir adelante, digamos, ante la difícil situación. Ya posteriormente a 1985 no es que la economía mejorara mucho, pero se empiezan a dar signos de mejora, porque gente, es que esa fue una de las crisis que más ha afectado a la economía costarricense en toda la historia, entonces no es para menos. Es por eso que desde 1985 hasta llegar a los años 2000, el país estuvo dedicado a fortalecerse y recuperarse para poder dejar atrás esa crisis, ¿verdad? Entonces vean que el periodo fue como de un inicio muy bueno y después una crisis que lo sumerge ahí en una situación delicada de la que le cuesta salir al final de los años 2000. Entonces es aquí donde el contexto mundial también entra en escena, porque tanto en el inicio del periodo donde la economía era buenísima, como al final, donde hubo crisis, la causa o la raíz, para que me entiendan mejor, era el contexto mundial. Ojo esto, en 1950 la economía mundial estaba full, estaba toda máquina y Costa Rica se vio beneficiado de ese momento. Luego vinieron las crisis que también son resultado de acontecimientos internacionales, porque son las crisis del petróleo acontecidas, una en 1973 y la otra en 1979. Entonces aquí no vamos a profundizar en este tema porque nos llevaría a 3 programas más, pero si les interesa este tema, los y las invito a buscar más info, ¿verdad? En mi criterio son temas muy chidos, ¿verdad? Pero que como ven todo está ligado, entonces lo internacional con lo que pasaba a nivel país. Entonces, de muy forma general, esto era el contexto económico. No sé si quedó claro, Jera. Sí, a mí me quedó clarísimo, Dani. Listo, genial. Entonces, digamos, con respecto a la parte política y social, igual para el periodo 1950 y el 2000, lo primero es tener la claridad de que hubo muchos presidentes durante este periodo, ¿cierto? Ok, aquí no es tan importante saber el nombre de estos hombres, sino más bien identificar la línea política que representaban. Porque esto, al igual que la economía, tiene repercusiones muy importantes en la educación.
Es por esto que lo estamos refrescando, ¿verdad? Que me gusta mencionarlo, porque sin ello no entenderíamos bien la historia educativa de Moncho. Por ejemplo, vean, en los primeros años, entre 1950 y el 70, muy en sintonía, de hecho, con el periodo de auge de la economía, el cuerpo político en Costa Rica era socialdemócrata. Esto en palabras simples quiere decir que se creía en la intervención del Estado. Se creía que era una intervención indispensable para lograr que el país tuviera una mayor equidad económica, menos desigualdad social. De hecho, hay quienes llaman a este periodo, del 50 al 70, como el Estado benefactor, no sé si lo han escuchado, aunque debió sí, porque eso es algo que se ve en el cole. Pero vean que la palabra benefactor significa hacer un bien o prestar ayuda a otras personas. A esto, no sé, naturalmente ya habla muy bien de las políticas de esta época, ¿no les parece? Un Estado benefactor, un Estado que daba, ¿verdad? Entonces, de 1950 al 70 es un cuerpo político socialdemócrata, listo. Luego de la socialdemocracia, el país pasa a manos del liberalismo. Esto es una doctrina económica, política y social que, al contrario de la anterior, considera que el Estado no debe intervenir en la vida social y económica del país. Por ende, esta doctrina no considera importante que el Estado intervenga, por ejemplo, o invierta, mejor dicho, en salud o en educación para mejorar las condiciones de la gente. Más bien, incentiva la privatización no solo de la salud y la educación, sino que de otras entidades e industrias estatales. Entonces, obviamente en este periodo que llegó hasta 1990, no hubo mucho apoyo a la cuestión educativa. Más adelante vamos a profundizar sobre eso. Finalmente, a partir de la década de 1990, entonces el país estuvo en manos del neoliberalismo. Como ven, esto tiene relación con el liberalismo, pero al inicio dice neo significa nuevo, o sea, se trata de un nuevo liberalismo. Aquí tampoco se permite la intervención del Estado en los asuntos económicos, sociales, jurídicos, con la diferencia de que en este caso la no intervención estatal va a ser más extrema, o sea, se aumenta esa intervención al Estado, se agudiza, al punto que la intervención se vuelve mínima, o sea, el Estado no participa en ninguno de estos aspectos económicos, políticos, sociales. En esta última década, que va de 1990 al 2000, sin duda la inversión en educación se redujo aún más y las políticas educativas, como veremos más adelante, se centraron en cosas diferentes a expandirse, a extenderse, se centraron más en la cientificación de la educación, en la tecnificación de la educación, etcétera. Listo, entonces hasta ahora ya sabemos el contexto económico y político. En el marco de todo esto está el contexto social. Y bueno, la sociedad costarricense va a responder a los estímulos de esos contextos, es decir, cuando el país atravesó por un buen momento económico, la población, por su parte, mostró un aumento en sus índices de alfabetismo, experimentó avances importantes en salud, en general, digamos, mejoraron las condiciones de vida e incluso algunos de nuestros padres, digamos, durante ese periodo de estabilidad económica lograron tener casa propia debido a las bondades de ese Estado benefactor. Por otra parte, cuando en el país se optó por una tendencia liberal en medio de las crisis económicas de las décadas del 70 inicios de los 80, la sociedad también soporta la embestida de ese toro, literalmente hablando, ya que las consecuencias de la crisis económica lamentablemente la cargan y la viven las poblaciones más desfavorecidas. Entonces, sin duda, para ese periodo el país incrementó los índices de pobreza. Finalmente, durante los últimos 15 años, que van de 1985 al 2000, la sociedad pues se fue restaurando también del paso de las crisis, aunque en muchos casos las grietas sociales nunca se cerraron, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos hasta aquí? Estamos bien, sí, porque esto es un mini resumen del contexto económico, social y político de la Costa Rica de 1950 a los 2000. Ahorita que veamos aspectos educativos de Moncho, ahí vamos a ver cuáles son las relaciones entre este contexto y lo que pasaba en Moncho, ¿verdad?
¿Cómo estamos, gente? Yo la verdad estoy muy matizado con todo esto que nos está contando Dani, y más bien después de escucharte y entenderte qué pasa en Costa Rica en estos años, me gustaría preguntarte con respecto al desarrollo de políticas educativas. ¿Cómo fue el desarrollo de estas entre estos años en el país? Y estas políticas educativas, ¿quién las creaba y por qué? Ok, Jera, después de esta breve intro ya podemos conversar sobre las políticas educativas en el país. Entonces, para el periodo igual, 1950-1970, se realizaron una serie de mejoras al sistema de educación costarricense. Entonces, las políticas educativas estuvieron orientadas a la mejora y a la expansión del sistema educativo, principalmente de primaria. Entonces se creó el Consejo Superior de Educación Pública en 1951, que es un órgano de naturaleza constitucional que tenía el fin, o tiene mejor dicho, el fin de orientar y dar dirección a la enseñanza oficial. Esto, aunque parezca insignificante, es muy importante porque antes de esa fecha, en 1951, no existía nada de esto, es decir, no había una verdadera organización del sistema educativo. Entonces la creación de este consejo pues demuestra ese interés que había a inicios del periodo por hacer las cosas bien en términos de educación. Más adelante vamos a ver cómo en un principio todos estos esfuerzos eran orientados a la primaria y cómo los esfuerzos se dirigen a la secundaria hasta después de 1985. Bueno, algo que no les dije es que este consejo también, entre sus funciones, tiene adaptar constantemente el sistema educativo a las necesidades del país. Entonces ahí pues también se ve esa proyección que había en 1950 por mantener a la gente en las aulas, a sabiendas, ¿verdad?, de que el capital humano pues juega un papel determinante en la vida económica y productiva. Entonces, tan solo 6 años después, en 1957, se lanza la Ley Fundamental de Educación. Aquí básicamente se definen las reglas del sistema educativo. Entonces ahí se dice, por ejemplo, que todo habitante de la República de Costa Rica tiene derecho a la educación y que es el Estado el que está en la obligación de ofrecérsela de forma amplia y adecuada. Entonces vean cómo esto hace un clic, ¿verdad, Jera?, con lo del Estado benefactor. Noten cómo esta Ley Fundamental de Educación le asigna al Estado la responsabilidad de darle la educación a todos los habitantes de la nación. Unos años después, en 1973, ya que estamos bajo el ala del liberalismo, se impulsa una reforma educativa que se llama el Plan Nacional de Desarrollo Educativo. Ahí lo que se pretendía era elevar el nivel educativo promedio de la población. ¿Cómo? Pues modernizando el sistema educativo en términos cualitativos, incorporando también tecnología. Entonces, sin duda aquí las políticas tienen como telón de fondo un claro perfil liberal, a la vez de que responden al contexto internacional del que hablábamos ahora, ¿verdad? Se promueve o se incentiva la economía industrializada, donde ya aquí se hace necesario de contar con población que no solamente sea educada, sino que también esté especializada, ¿verdad? Y tenga otros grados técnicos y académicos en general. Ya después, en 1978, se implementa el plan de regionalización, que básicamente lo que buscaba era como expandir al máximo el sistema educativo para que la gente que vivía en el gran área metropolitana se viera beneficiada, pero también la gente que vivía en las afueras de esta y en zonas totalmente rurales. Y era un plan que suena muy bonito, pero la verdad es que no se logró materializar porque estaba en plena crisis económica. Recuerden que la primera crisis del petróleo fue en el 1973 y la segunda en 1979. Entonces la falta de capital pues afectó la implementación de este plan que pudo haber sido prometedor. Después de 1985, todas las políticas educativas estuvieron más orientadas al mejoramiento en términos de tecnología, y aquí ya no interesaba expandir o hacer que las personas en edad de estudio asistieran a las aulas, sino más bien en lo que ya había, en lo que ya estaba, mejorar las condiciones tecnológicas. Ahí también el objetivo era cerrar un poco esa brecha que existía entre la educación pública y la privada, que ya desde hace tiempo pues venía tomando fuerza en el país. Y bueno, también en la década de los 90, las políticas educativas ya más abrigadas por el neoliberalismo, ¿verdad?, implementan como otras políticas, que es la política curricular,
que básicamente tenía como fin reconocer que el currículo formaba parte central para poder modernizar el sistema educativo. Entonces se hicieron como nuevos programas de estudio para todos los niveles, desde escuela, secundaria, todo, ¿verdad? Y se empezaron también a promocionar valores muy nacionalistas, se capacitó a los y las docentes. Entonces ya al final del periodo del 90 al final, pues esta era un poco más la línea, ¿verdad? Vean que igual que en el 85, a partir del 85 ya no es en invertir o expandir o lograr más gente en las aulas, sino en mejorar algunas cosas, más tecnología y mejorar más el programa de estudios de las personas. Entonces, a grosso modo, esto es lo que sucedió en términos de políticas educativas en Costa Rica entre 1950 y el 2000. Como ven, son políticas que responden tanto a los cambios económicos del país, así como también a los cambios y tendencias de políticas de la época, ¿verdad? Bueno, y algo que quería contarles es que hubo un convenio en particular que se ejecutó en 1955 con la Misión Técnica de Cooperación Internacional, si no estoy recordando mal el nombre, donde se hicieron como construcciones de escuelas en todo el país, eran 7 en total, y de esas, una se construyó en San Ramón. Entonces era un datillo que tenía ahí que como para decirles que estas políticas educativas, algunas, muy pocas, tuvieron repercusiones así como esta directa en San Ramón, y otras que pues no tanto, ¿verdad? Como vamos a analizar más adelante. Pero sí, a grosso modo, esta es un poco las políticas educativas. Qué interesante todo lo que nos estás contando y cómo es evidente esa relación entre el contexto país e internacional y las políticas educativas implementadas entre 1950 y el 2000 en Costa Rica. Dani, pero entonces estas políticas eran creadas por los políticos de turno. Sí, correcto, son implementadas por el gobierno de turno y por ende son políticas que están teñidas del color de las banderas de los partidos, como acabamos de ver, ¿verdad? Dani, ahora podrías contarnos qué pasaba con la educación de primera enseñanza en San Ramón dentro de este contexto. Sí, bueno, San Ramón particularmente para este periodo, en términos de primera enseñanza, se puede decir que gozó de una expansión o crecimiento importante, por encima a otros cantones de la región. De hecho, del total de escuelas que se construyeron en los cantones de Occidente, el 50%, o sea, la mitad fueron construidas en San Ramón. Y fue justamente durante la década de los 70s y los 80s donde mayor número de escuelas se fundaron, lo cual, si ven, va muy en línea con el contexto país de apoyo económico y de interés también por la educación y el alcance territorial de esta. Para que se den una idea más precisa, no sé, en San Ramón entre 1950 y los años 2000 se crearon un total de 56 escuelas públicas diurnas y 20 de esas escuelas se fundaron entre 1960 y 1970. Entonces vean que calza específicamente con el periodo de Estado benefactor. Entonces así, en términos generales, Moncho tuvo un crecimiento del sistema educativo muy en línea con lo que pasaba en el contexto del país en general, ¿verdad? Dani, ¿y existía una coherencia entre las políticas educativas impulsadas entre 1950 y 2000 y el desarrollo de la educación primaria en San Ramón? Sí, no. ¿Por qué sí? Bueno, porque algunas de las políticas educativas que se implementaron sí tuvieron una influencia en el cantón, como este caso del convenio que les acabo de hablar de 1955. Además, si vemos los datos del cantón en perspectiva histórica, es decir, desde 1950 al 2000, queda claro que hubo un crecimiento del sistema educativo en este cantón, lo que indica que sí, de manera directa o indirecta, pues las políticas llegaron. Y no, porque si comparamos los datos de Moncho con el total del país, notaríamos que hay una gran diferencia, que demuestra que las políticas se implementaban, pero solo un porcentaje muy bajo se materializó en el cantón, ¿verdad? Siendo que se le da prioridad a otros cantones del país en detrimento de otros, por supuesto. Entonces, pues sí, no. Hey, qué rajado que se implementaran políticas que no fueron aplicadas por igual, porque eso a largo plazo condicionaba el avance de los cantones que no recibieron ayuda, o mejor dicho, que no se beneficiaron de las mismas políticas educativas implementadas en el país. Pero Ani, con respecto a la educación secundaria, ¿fueron iguales las tendencias de expansión?
Uy, súper buena pregunta, porque con la secundaria sí fue muy diferente todo. Por ejemplo, el interés por expandir la educación primaria se hizo sentir desde 1950 y se mantuvo casi 3 décadas en apogeo, ¿cierto? Mientras que el interés por expandir la educación secundaria en Costa Rica fue bastante tardío, fue literalmente a mitad de la década de los 80. Entonces, cuando ya a esa altura las políticas educativas estaban bajo la influencia liberal y neoliberal, que como ya hablábamos, son tendencias que restringen la participación del Estado y por ende la expansión de la secundaria pues estuvo muy por debajo de lo que sucedió con la primaria, lo cual lamentablemente corta con el proceso de formación de las personas, ¿verdad? Otra diferencia, por decirlo así, es que hubo mayor cantidad de construcción de escuelas que de coles. Entre 1950 y el 2000, en total, se fundaron 7 coles públicos diurnos en Moncho. Y de escuelas, para el mismo periodo, se crearon 56. Entonces, sí, es una diferencia bastante notoria, ¿verdad? Y bueno, y las décadas también en las que se construyeron. Las escuelas responden al periodo apogeo económico en Costa Rica, de 1960 al 70. Acá, en los coles, digamos, se construyeron entre 1990 y los años 2000. O sea, en la última década del periodo, ¿verdad? Lo cual demuestra el interés que había a inicios del periodo por la primaria y hasta finales del periodo por la secundaria. Aquí queda muy claramente eso, porque estos 7 coles que se construyeron, 3 se construyeron entre 1990 y el 2000. Los otros restantes, los otros 4, digamos, fueron 1 cada 10 años, o sea, entre 1950 y 1960, uno, entre el 60 y el 70, otro, 1 cada 10 años, lo cual es bastante poquito. Dani, lo mismo que te pregunté ahora, ¿hubo una coherencia entre las políticas educativas impulsadas entre estos años y el desarrollo de la educación secundaria en San Ramón? Aquí también hay que ver la cosa desde 2 frentes. Si comparamos la expansión del sistema educativo secundario con el resto del país, pues se notan las diferencias, ¿verdad? Que son un indicativo de que las políticas no eran parciales. Entonces, por ahí podríamos decir que no había una coherencia entre una cosa y la otra. Sin embargo, igual que como con la primaria, si lo vemos en perspectiva histórica, es evidente que aumenta la cantidad de coles en el cantón de San Ramón, y dicho aumento se da posterior a 1985, momento en el que se dio un mayor interés por la educación secundaria en el país. Pero aquí el tema es más bien cuántos coles se fundaron, porque si bien aumentaron, la cantidad es bastante baja, en un cantón que en términos de población seguía creciendo y que contaba con una buena cantidad de población en edad de estudio. Entonces, sí, no. Gente, espero que ustedes coincidan conmigo y que este ha sido un espacio de mucho aprendizaje, porque son cosas que no todas las personas saben. Y eso que uno vive aquí en Moncho. Dani, decime si estoy mal, pero yo resumiría todo lo que nos contaste hoy en lo siguiente. Primero, que las políticas educativas que se crearon e implementaron en Costa Rica entre estos años estuvieron muy marcadas por lo que pasaba en el contexto internacional y, obvio, por los intereses de la clase dominante y los gobiernos de turno. Segundo, que la expansión del sistema educativo de primaria en Moncho sí estuvo influenciado, aunque en baja medida, por esas políticas educativas y que incluso la tendencia se compara con la tendencia de un país en expansión en términos de décadas de mayor y menor crecimiento. Y tercero, que la expansión de la secundaria fue básicamente al final del periodo y claramente no tuvo un apogeo tan determinante como si tuvo la enseñanza primaria, lo cual tiene que ver también con los intereses políticos implementados por los gobiernos de turno, que valga decir, se tardaron mucho en darle importancia necesaria a la educación secundaria. Sí, veo que pusiste atención, me parece muy bien porque resumiste espectacularmente los 3 puntos de todo lo que conversamos. Más bien espero que les haya quedado clarito a todas las personas que nos escucharon hoy y nada, muchas gracias por la invitación. No, hombre, Dani, gracias a vos por el tiempo. Estoy seguro que mucha gente aprendió cosas nuevas sobre San Ramón y especialmente sobre la educación. Gente, gracias de verdad por escuchar el podcast. Estén pendientes porque en pocos días estaré compartiendo con ustedes un video que profundiza este tema tan chiva. ¡Chao!